Queridos estudiantes, reciban ustedes un cordial saludo de parte de su maestra Dalaicia Emilce Guerrero Pedraza, docente de la Institución Educativa Municipal Montessori. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama óxidos. A continuación voy a dar a conocer algunos contenidos que son necesarios para el desarrollo de la temática. Primero, compuestos inorgánicos, sus grupos funcionales. Segundo, óxidos y su clasificación. Tercero, formación de óxidos. Cuarto, nomenclatura de óxidos, algunos tipos. Quinto, ejemplos de aplicación. Bueno, primero es necesario definir qué es un compuesto inorgánico. Son aquellos cuya composición involucra diversos tipos de elementos, casi todos los conocidos de la tabla periódica. Contarles que en grado décimo se ve lo que comúnmente se llama la química inorgánica, que es la que se trabaja en este año. Y en grado 11 vemos la química orgánica, que también es llamada la química del carbono. Entonces, como estamos trabajando la química inorgánica, entonces nos vamos a referir a la combinación entre todos los elementos de la tabla periódica, todos los posibles enlaces y combinaciones existentes entre los elementos de la tabla periódica. Grupos funcionales. ¿Cuáles son los grupos funcionales de la química inorgánica? Entonces son 4. Primero, óxidos. Segundo, hidróxidos. Tercero, ácidos. Y cuarto, sales. En esta oportunidad solamente nos vamos a referir al primer grupo funcional, como es el caso de los óxidos. Antes de hablar del tema de los óxidos, es necesario recordar algunos conceptos y algunos elementos básicos para poder desarrollar la temática. Entonces aquí tenemos la imagen de una tabla periódica y su clasificación. Tenemos 3 colores. El color rosado clarito hace referencia a todos los elementos que son metálicos. Los que son de un rosado un poco más subidito hace referencia a unos elementos que se llaman anfóteros o metaloides. Ellos prácticamente están formando una escalerita entre el color rosado claro y el color amarillo. Están en un intermedio. Son llamados metaloides. Los que están en coloración amarilla, a excepción del grupo 8A, ellos son los elementos no metálicos. Recordemos que los del grupo 8A son los gases nobles. Ellos son los únicos elementos de la tabla periódica que no requieren unirse con otros elementos debido a que en su último nivel de energía poseen 8 electrones y eso permite que haya estabilidad en los elementos, en esos elementos. Entonces, por eso los otros sí requieren de la unión entre ellos o con otros elementos para poder estabilizarse y de alguna forma parecerse o asemejarse a los gases nobles, que son elementos estables. Otro concepto que hay que tener en cuenta son los números o estados de oxidación. Entonces aquí también en esta tabla periódica podemos observar que tienen unos números debajo de su símbolo, que algunos son positivos, otros son negativos, y eso corresponden a los números de oxidación. También podemos notar la escalera que se ve en franja negra, ese es el intervalo entre los metaloides. En este caso voy a nombrar algunos: el boro, el aluminio, el silicio, el germanio, el astato. Los que están en la parte de arriba y abajo de esa escalera son los metaloides de los que les estoy hablando. En sus tablas periódicas, los números o estados de oxidación también los pueden encontrar como la valencia. Entonces, cualquiera de esos 3 conceptos van a servir cuando los vayan a ubicar, esos números de oxidación que los necesitamos para poder formar los óxidos. Ahora sí, ¿qué es un óxido? Un óxido es la combinación entre un elemento químico cualquiera, ya sea un metal, un no metal o un anfótero, más el oxígeno. De ahí proviene el nombre óxido, porque se combina con el oxígeno. Tipos. Pueden ser de 3 tipos, unos que se llaman óxidos básicos, que resultan de la combinación entre un elemento metálico y el oxígeno. Aquí tenemos algunos ejemplos.
Otro tipo de óxidos, los óxidos ácidos, es la combinación entre un elemento no metálico y el oxígeno. Y aquí también tenemos algunos ejemplos, como el dióxido de carbono, el óxido hiposulfuroso y el óxido hipocloroso. Bueno, también un tercer tipo de óxidos son los óxidos anfóteros o metaloides. De ahí proviene el nombre porque se combinan entre un elemento metaloide y el oxígeno. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ahora vamos a aprender cómo se pueden formar los óxidos. Aquí lo voy a hacer a través de un ejemplo, un paso a paso, cómo yo puedo formar los diferentes óxidos que existen. Entonces el primer paso pues es elegir un elemento que quiero yo combinar con el oxígeno. En este caso he escogido el sodio. Paso número 2. Extraer de la tabla periódica los números de oxidación con los que trabaja el elemento elegido. En este caso el sodio trabaja con +1. El número de oxidación del oxígeno siempre será -2. Como es la combinación entre un elemento cualquiera y el oxígeno, entonces para el caso del oxígeno su número de oxidación siempre va a ser -2. Eso no lo podemos ir aprendiendo a medida que vamos avanzando en la temática. Entonces dijimos que el sodio es +1, esa información la extraemos de la tabla periódica y dijimos que el oxígeno es -2. Ahora, ¿qué hacemos? Paso número 3. El orden para formar los óxidos es primero el elemento y luego el oxígeno. En este sentido, pues tomamos primero el sodio y luego el oxígeno. Vámonos para el paso número 4. Asignar los números de oxidación en la parte superior derecha de cada elemento con su respectivo signo. Yo les he enunciado a ustedes en la tablita donde les mostraba los números de oxidación, que algunos venían con signo positivo y otros venían con signo negativo. Entonces hay que mirar en qué momento se utilizan cualquiera de los dos. Entonces tenemos el sodio y el oxígeno en el orden que les había dicho y colocamos sus numeritos de oxidación en la parte superior de cada uno de ellos. Para el sodio dijimos que es +1 y para el oxígeno dijimos que es -2. Paso número 5. Cruzar los números de oxidación sin su signo, quedando como subíndices. Cuando es +1 se omite el valor. Me explico. Aquí tenemos ya los numeritos de oxidación en la parte superior y lo que hacemos es cruzarlos. Entonces voy a colocar una flechita para indicar que se cruza y se cruzará el -2 y se cruzará el +1, pero en ese sentido cuando yo hago el cruce los signos se pierden. Entonces nos va a quedar de esta forma. Tenemos el sodio 2, que es el que viene del oxígeno, se cruzó, y el 1, el número 1, cuando se cruza no se escribe, se omite. Paso número 6. Simplificar los subíndices si es posible. Ustedes miran en este ejercicio, los subíndices son 2 y 1 y no se pueden simplificar, ¿cierto? Pues el 2 con el 1 no puedo hacer una simplificación. Y entonces ese es el resultado del óxido ya formado. Paso número 7, nombrar el compuesto. Eso lo vamos a aprender en un siguiente video. Por ahora me interesa que aprendan cómo formarlos. Una nota o una acotación aquí para que la tengan en cuenta. De acuerdo a la cantidad de números de oxidación que tenga un elemento, esa misma cantidad de óxidos podrá formar. Me hago entender. Aquí tengo como ejemplo el cobre. El cobre, si ustedes van y buscan en sus tablas periódicas, él tiene 2 números de oxidación. Significa que él podrá formar 2 óxidos porque va a utilizar esos 2 números de oxidación de manera independiente. Si un elemento tiene 3 números de oxidación, entonces significa que podrá formar 3 números de oxidación y así sucesivamente. Entonces lo máximo que puede formar un elemento son 4 óxidos porque ese es el número máximo de números de oxidación que tiene un elemento. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para practicar lo que les acabé de enseñar. Entonces dice, completa la tabla con la información allí suministrada.